En la clase número 2 veremos la función glomerular y la estructura de la barrera de filtración glomerular. El proceso de ultrafiltración es el proceso mediante el cual el plasma es filtrado en los glomérulos para generar fluido tubular que luego es modificado progresivamente hasta convertirse en orina. Normalmente, uno posee un flujo plasmático renal de aproximadamente 625 ml por minuto, de los cuales un 20% de esto es filtrado a través de los capilares glomerulares que se encuentran en la cápsula de Bowman. Este fluido que es filtrado se denomina filtrado glomerular y es aproximadamente unos 125 ml por minuto. Sin embargo, de este volumen, solamente una pequeña fracción es excretado como orina. Aproximadamente un 99% del fluido filtrado es reabsorbido por las células epiteliales del túbulo renal y transportado hacia los capilares peritubulares, en donde regresa a la circulación sistémica. Por lo tanto, de 125 ml por minuto que se filtran, solamente se forma 1 ml por minuto de orina. Como mencionamos anteriormente, la ultrafiltración es el proceso inicial de la formación de la orina. En él, agua y solutos de bajo peso molecular y hidrosolubles abandonan el capilar glomerular y atraviesan estos capilares hacia el espacio en la cápsula de Bowman. Las células, por ejemplo los elementos figurados de la sangre y proteínas o coloides, se quedan en el interior del lumen capilar. Las moléculas que atraviesan los capilares glomerulares hacia el espacio de la cápsula de Bowman se mueven según fuerzas de Starling, las cuales estaban descritas en el capítulo que ustedes deberían haber leído, pero que explicaremos brevemente más adelante. La estructura funcional que participa en el proceso de ultrafiltración es el glomérulo. En esta diapositiva observamos una representación de las distintas partes del glomérulo o corpúsculo renal. Podemos observar que a partir de la arteriola aferente, que vemos acá abajo, esta arteriola se subdivide en una red de capilares conformados por células endoteliales. Es decir, estos capilares no poseen células de músculo liso a diferencia de las arteriolas. Estas células endoteliales están formando un ovillo que está contenido por la cápsula de Bowman. El espacio entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman se denomina espacio capsular o espacio de Bowman y posee una sola salida que corresponde a su conexión con el túbulo proximal, que es hacia donde fluyen el fluido filtrado desde los capilares. La red de capilares glomerulares a su vez está recubierta por un grupo de células denominados podocitos, cuya función discutiremos más adelante. En esta microfotografía de un corte histológico de riñón, podemos observar cómo se ven estos glomérulos en la vida real. Observamos acá un ovillo de capilares glomerulares recubiertos por podocitos que están contenidos dentro de la cápsula de Bowman que observamos acá, y el espacio capsular o espacio de Bowman, que es el espacio en blanco que observamos acá, que es hacia donde fluye el plasma que es filtrado a través de los capilares glomerulares. El resto de la fotografía se pueden ver claramente segmentos tubulares de un nefrón.
En términos microscópicos, la unidad funcional que participa en el proceso de ultrafiltración es la barrera de filtración glomerular. Esta está compuesta por tres partes. La primera de ellas siendo los capilares, las células endoteliales del capilar glomerular. En la figura que observamos acá, podemos ver acá en amarillo las células endoteliales del capilar glomerular, que poseen una característica particular del riñón, que es que poseen agujeros o fenestraciones, también se les puede denominar poros, y dado el tamaño de estas fenestraciones, impiden que se filtren elementos figurados de la sangre. Luego, la segunda parte de la barrera de filtración glomerular es una capa o membrana conformada por proteínas que se denomina lámina basal del glomérulo o membrana basal. Esta membrana basal está conformada por proteínas que son glicoproteínas y que por lo tanto poseen cargas negativas. Y estas cargas negativas de la membrana repelen proteínas, dado que al pH plasmático, la gran mayoría de las proteínas en el plasma son de carga negativa. Por lo tanto, la membrana basal ejerce un efecto electrostático que impide el paso de proteínas a través de la membrana basal. Finalmente, en el lado más externo y mirando hacia el espacio de Bowman, se encuentra un grupo de células llamadas podocitos. Estas células poseen una forma similar a un pulpo y tienen proyecciones denominadas pies, que observamos acá, y acá vemos otro pie, de los cuales salen proyecciones mucho más finas que se llaman pedicelos. Estos pedicelos recubren los capilares glomerulares en su parte más externa, generando una estructura que se llama hendidura de filtración, que es el espacio entre pedicelos y pedicelos. La membrana de los pedicelos es rica en un glicocálix de glicoproteína, lo cual lo hace altamente negativa y también ejerce una fuerza electrostática contra la filtración de proteínas desde el plasma hacia el espacio de Bowman. En esta diapositiva observamos unas microfotografías de microscopía de transmisión de electrones, en los cuales se ven capilares glomerulares recubiertos por podocitos. En la figura de la izquierda observamos un capilar glomerular recubierto por los pies y pedicelos de un podocito. Acá observamos el cuerpo del celular del podocito. En MP es proceso mayor o pies del podocito y observamos estas estructuras finas acá que se proyectan desde los pies que corresponden a los pedicelos. En la microfotografía que está al lado derecho, observamos una ampliación de cómo los podocitos recubren completamente los capilares glomerulares para evitar la filtración de proteínas de tamaño mediano y pequeño. Similarmente, aquí observamos en más detalle cómo los podocitos recubren los capilares glomerulares. Acá a la izquierda podemos ver el cuerpo celular de un podocito, sus pies, que a su vez se subdividen en pedicelos, que observamos acá, parece como una estructura similar a dedos que se entrelazan y entre los cuales están las hendiduras de filtración, que es donde el glicocálix negativo de estas células previene el paso de proteínas de pequeño tamaño. En la fotografía que está a la derecha, observamos también un capilar glomerular, pero esta vez mirado desde el lumen. Y lo que observamos son las fenestraciones que están en las células endoteliales que forman los capilares glomerulares. Estas fenestraciones
tienen un tamaño que les permite excluir elementos figurados, es decir, las células que están en la sangre, como los eritrocitos y los glóbulos blancos, para que no filtren a través de la barrera de filtración. Se estima que aproximadamente un 90% del área de los capilares corresponde a fenestraciones. En esta diapositiva observamos un diagrama que nos muestra un corte transversal de una red de capilares glomerulares, en los cuales observamos acá 3 capilares glomerulares, en los cuales se ven unos glóbulos rojos en su interior para dar una idea del tamaño de los capilares con respecto a los glóbulos rojos. Esta red de capilares está sostenida o está adosada a un andamiaje conformado por células mesangiales, ¿no? Que se denominan células mesangiales glomerulares, porque están dentro del glomérulo, y estas células actúan como soporte para los capilares glomerulares. Vemos entonces acá las fenestraciones dentro de las células endoteliales, que como dijimos anteriormente, impiden el paso de células a través de la barrera de filtración glomerular. Luego, acá en rojo, vemos la membrana basal glomerular, que está compuesta por glicoproteína de carga muy negativa, con lo cual impiden el paso de proteínas que a pH plasmático normalmente poseen también carga negativa. Y finalmente, mirando hacia la cápsula de Bowman o espacio de Bowman, están los podocitos. Vemos acá un detalle de pedicelos de podocitos formando las ranuras de filtración, que es por donde fluye el fluido o plasma que es filtrado hacia la cápsula de Bowman. Acá a la derecha observamos otra microfotografía de un corte histológico de riñón, donde se observan las mismas estructuras. Tenemos la cápsula de Bowman acá, rodeando la red de capilares glomerulares, y se ve la red de capilares que está rodeada por podocitos, que los vemos acá en la superficie de los capilares. En la siguiente diapositiva vemos en mucho más detalle la barrera de filtración glomerular, en la cual se observa acá el lumen de la cápsula de Bowman, o CL. Luego vemos células endoteliales que forman los capilares glomerulares, donde vemos aquí cada una de las fenestraciones de las células endoteliales. ¿Bien? Estas fenestraciones tienen unos diámetros de entre 70 y 100 nanómetros y, como mencionamos anteriormente, permite excluir las células del filtrado glomerular. Luego tenemos la membrana basal, que tiene aproximadamente unos 300 nanómetros de espesor y está compuesta por 3 capas, que se denominan la lámina rara interna, lámina densa, que está al interior, y la lámina rara externa, que es la que está en contacto con los podocitos. Esta membrana basal está conformada por proteínas como laminina y colágeno 4, nidógeno y otros proteoglicanos. Y dado su alta carga negativa, ya que se encuentran glicosilados por azúcares negativos o aniónicos, es capaz de excluir proteínas por una repulsión electrostática. Y finalmente vemos que, mirando hacia el espacio de Bowman, ¿ya?, están los podocitos con sus pies y pedicelos formando ranuras de filtración que tienen un espacio de 25 a 40 nanómetros. Sin embargo, el diafragma de filtración, que corresponde al glicocálix de la membrana de los
pedicelos de los podocitos son capaces de excluir entre 4 y 14 nanómetros. Además de excluir proteínas, los podocitos también tienen la capacidad de fagocitar cualquier proteína que se haya filtrado a través de la barrera de filtración. Ahora, ¿qué tan excluyente es la barrera de filtración glomerular? Depende del diámetro de las moléculas que están en el plasma. Moléculas de pequeño tamaño, como el agua, sodio u otros electrolitos como glucosa o cloruro o potasio, pasan libremente. De la misma manera, moléculas de pequeño tamaño como la glucosa o péptidos como la insulina son capaces de atravesar libremente esta barrera. Por lo tanto, la composición del fluido tubular para estas moléculas es igual que la del plasma. Sin embargo, a pesar de que uno dice que las proteínas no filtran, proteínas de pequeño tamaño como el citocromo C, que tiene un radio molecular de 4 nanómetros, es capaz de atravesar la barrera de filtración glomerular. Sin embargo, la mayoría de las proteínas que están en el plasma son excluidas, es decir, no atraviesan la barrera de filtración glomerular. Ahora, vemos acá en este diagrama dos proteínas que son abundantes en el plasma, como la hemoglobina y la albúmina. De hecho, la albúmina es la proteína más abundante en el plasma. Y esta proteína, dado su tamaño, es incapaz de filtrar. Sin embargo, como es la proteína más abundante en el plasma y dado su peso no debiera filtrar, se considera de valor clínico, ya que si hubiese un daño en la barrera de filtración glomerular, sería la primera proteína que aparecería en la orina. Deben considerar que la orina es nominalmente libre de proteínas, ¿ya? La presencia de proteínas en la orina se considera patológica porque implica un daño en la barrera de filtración glomerular. Como mencionamos anteriormente, tanto la membrana basal como los podocitos utilizan repulsión electrostática para prevenir la filtración de proteínas a través de la barrera de filtración glomerular. Un ejemplo de esto, que lo grafica muy bien, es este estudio en el cual dextranos, que son polímeros que se pueden sintetizar de distinto tamaño o radio molecular, fueron sintetizados ya sea como dextranos neutrales, aniónicos o catiónicos. Lo que podemos ver es que en el caso, por ejemplo, de los dextranos neutrales, estos, a medida que aumentan su tamaño, tienen una filtrabilidad reducida, es decir, filtran menos. Lo que vemos acá es que por sobre radios moleculares de 4 nanómetros, estos dextranos ya no filtran, que es el límite de filtración, por ejemplo, del diafragma de filtración en los podocitos. Sin embargo, se utilizan dextranos aniónicos, es decir, con carga negativa, la filtrabilidad es significativamente reducida. Esto es porque las fuerzas electrostáticas que determinan la exclusión de proteínas se ven aumentadas. Por el contrario, si los dextranos son catiónicos, es decir, ya no tienen esta repulsión electrostática con la membrana basal o con el glicocálex de los podocitos, se produce un aumento de la filtrabilidad de estos dextranos catiónicos.